Historia 1. El valor de empezar de nuevo. Laura estaba pasando por una de las etapas más difíciles de su vida. Después de años de trabajo constante en una empresa donde había crecido profesionalmente, de un día para otro se encontró sin empleo. La noticia fue un golpe inesperado que la dejó sin rumbo. Las primeras semanas fueron un cúmulo de frustraciones, dudas y pensamientos oscuros. La ansiedad la acechaba a cada momento. No solo había perdido su fuente de ingresos, sino que también había perdido esa parte de sí misma que encontraba propósito y valor en lo que hacía cada día. La rutina diaria, que antes le ofrecía un sentido claro, se había desplomado. Ya no había reuniones, ni correos electrónicos que revisar, ni proyectos que liderar. Por primera vez en mucho tiempo, Laura se encontró sola con sus pensamientos, y estos no eran nada alentadores. Se cuestionaba si todavía tenía algo de valor que ofrecer, si su carrera había sido en vano y si existía alguna otra forma de ser feliz. A medida que los días se deslizaban en una especie de vacío existencial, Laura comenzó a sentir una creciente frustración. La tristeza se convirtió en compañera constante y la sensación de estar perdida era insoportable. ¿Cómo seguir adelante después de haber sido rechazada por el entorno que hasta hace poco le había dado estabilidad? En una tarde gris y lluviosa, Laura se sentó en su salón, mirando por la ventana sin ver nada en particular. De repente, algo cambió dentro de ella. En lugar de seguir ahogándose en la desesperación, pensó: ¿y si esto no es el fin, sino solo el principio de algo diferente? Fue un pensamiento fugaz, pero lo suficiente como para que su mente se abriera a nuevas posibilidades. ¿Y si, en lugar de rendirse, comenzaba de nuevo, pero esta vez buscando lo que realmente la apasionaba? Tomó una decisión que cambiaría su vida. Ya no se trataría de buscar un empleo cualquiera, sino de encontrar una forma de vivir de acuerdo con lo que realmente la inspiraba. Recordó que siempre había tenido un interés profundo por el arte y el diseño, algo que había dejado de lado durante años por la necesidad de estabilidad económica. Tal vez, pensó, era hora de escuchar esa pequeña voz interna que siempre le había dicho que lo suyo era crear, no solo administrar proyectos ajenos. Empezó por investigar. Cada noche, después de revisar su correo y hacer algunos trámites burocráticos, se sumergía en libros sobre diseño gráfico, creaba bocetos y veía tutoriales en línea. No fue fácil. Las primeras semanas estuvieron llenas de dudas. No siempre entendía las herramientas que estaba utilizando, y el proceso de aprender desde cero la hizo sentir insegura. A veces se preguntaba si realmente valía la pena continuar, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir. Cada pequeño avance la hacía sentir que estaba en el camino correcto. Poco a poco, Laura comenzó a tener pequeños logros. A través de sus redes sociales, empezó a compartir sus creaciones. No eran perfectas, pero la gente comenzó a notar su esfuerzo. Recibió comentarios positivos de amigos y desconocidos, lo que le dio un impulso de confianza. Decidió entonces dar un paso más y ofrecer sus servicios de diseño a pequeñas empresas locales que necesitaban mejorar su imagen. El primer proyecto fue modesto, pero fue el primero de muchos. Con el tiempo, Laura logró algo que nunca había imaginado. Creó su propio negocio de diseño. Ya no solo trabajaba para otros, ahora tenía clientes que valoraban su estilo único. A través de cada desafío y fracaso, había aprendido algo importante sobre sí misma, que su verdadera pasión no residía en un trabajo tradicional, sino en poder crear, expresarse y ayudar a otros a comunicar su visión. Los fracasos no se convirtieron en barreras, sino en lecciones que la acercaban más a su vocación. Aprendió que, aunque los comienzos sean difíciles, siempre son una oportunidad para evolucionar. Y aunque la incertidumbre a veces sea aterradora, es en ese espacio donde se encuentran las oportunidades más valiosas. Con cada pequeño paso, se acercaba más a una versión de ella misma que había estado esperando durante años. Una persona auténtica, que trabajaba con lo que amaba
y que encontraba en su creatividad la verdadera fuente de felicidad. Al final, Laura descubrió algo que nunca antes había comprendido por completo. El valor de empezar de nuevo no se encuentra en lo que dejas atrás, sino en lo que tienes por delante. El miedo a lo desconocido siempre estará allí, pero lo que realmente importa es la voluntad de enfrentarlo, con la certeza de que cada experiencia, aunque desafiante, es una oportunidad de crecimiento. Empezar de nuevo no es un retroceso, es el paso más valiente que puedes dar hacia una vida más auténtica. Moraleja: empezar de nuevo no es un retroceso, es una oportunidad para encontrar lo que realmente te hace feliz. Historia 2. La carta no escrita. Alejandro siempre fue una persona callada, de las que prefieren escuchar antes que hablar. Desde pequeño, su madre le enseñó a ser reservado, a no mostrar sus emociones tan fácilmente, a no molestar a los demás con los propios sentimientos. En casa, el afecto siempre estuvo presente, pero de una manera sutil, a través de pequeños gestos cotidianos, de miradas cómplices o de una mano sobre el hombro. Nunca hubo demasiadas palabras, pero sí mucha comprensión. Sin embargo, a lo largo de los años, Alejandro fue aprendiendo a vivir bajo esa quietud emocional. Las palabras que nunca dijo se fueron acumulando en su interior, y lo que al principio parecía ser una costumbre, terminó convirtiéndose en una barrera que le costaba atravesar. De adulto, Alejandro tuvo algunas relaciones importantes, amistades duraderas y varias oportunidades para expresar lo que sentía. Sin embargo, la misma reticencia a mostrar sus emociones lo hacía evitar momentos de vulnerabilidad. No le gustaba hablar de sus sentimientos, y la idea de abrir su corazón lo aterraba. Decía a los demás lo que pensaban que quería escuchar, pero las palabras sinceras, las que realmente venían del fondo de su alma, se quedaban atrapadas en su mente. La gente cercana a él lo percibía como alguien algo distante, pero creían que esa era simplemente su manera de ser. Lo que Alejandro no sabía es que esta costumbre de no expresar sus sentimientos iba a tener consecuencias que no imaginaba. Su madre, la persona que siempre lo había entendido con solo una mirada, comenzó a enfermar. Pasaron los meses y, aunque sabía que su salud estaba deteriorándose, Alejandro no encontraba el momento para hablar con ella sobre lo que realmente sentía. Pensaba que siempre habría tiempo, que siempre podría decírselo mañana. Además, se decía a sí mismo que no quería preocuparla, que ella ya lo sabía todo, que no hacía falta hablar de más. El día que recibió la noticia del fallecimiento de su madre, un vacío absoluto invadió su pecho. Fue como si todo el aire se hubiera escapado de sus pulmones. El tiempo pareció detenerse. En ese momento, una ola de arrepentimiento lo invadió. Le quedó claro que, aunque había tenido una vida plena junto a ella, había tantas cosas que nunca le dijo. ¿Cuántas veces había deseado confesarle lo importante que era para él, lo mucho que la amaba, pero nunca lo hizo? En su mente comenzaron a surgir pensamientos agobiantes. ¿Por qué no le dije que la admiraba? ¿Por qué nunca le conté lo agradecido que estaba por todo lo que había hecho por mí? Durante los días que siguieron, mientras organizaba los detalles del funeral y lidiaba con su dolor, Alejandro se dio cuenta de que había guardado tantas palabras no dichas. Las palabras que habían permanecido dentro de él por miedo, por costumbre, por un temor irracional a mostrar debilidad, ya no tenían cabida. La partida de su madre lo obligó a enfrentarse a su propio silencio. El arrepentimiento era ahora su constante compañero. Pero en medio de ese dolor, algo dentro de él comenzó a cambiar. Recordó cómo su madre solía escribirles cartas a sus amigos, a sus familiares, expresando siempre su cariño y afecto sin reservas. La idea de escribir le pareció extraña al principio, pero pronto se dio cuenta de que tal vez, a través de la escritura, podía comenzar a liberar esas palabras que siempre había guardado. Se sentó en su escritorio una tarde con una hoja en blanco frente a él y comenzó a escribir.
La primera carta fue para su madre. En ella, le habló de todo lo que no había dicho mientras ella estaba viva. Le agradeció por su amor incondicional, por su paciencia, por cada sacrificio hecho por él. No sabía si de alguna manera ella podría leerla, pero eso dejó de importarle. Al escribir, se sintió más libre, como si esas palabras finalmente pudieran salir al mundo, aunque solo fueran para él mismo. Luego, decidió escribir a su padre, a su hermana, a sus amigos. Cada carta fue un ejercicio de liberación, un paso hacia la reconciliación consigo mismo. Las cartas no solo se convirtieron en una forma de sanar, sino también en una manera de conectarse con las personas que amaba de una forma profunda y genuina. Alejandro había aprendido, finalmente, que las palabras tienen un poder inmenso, un poder que puede sanar heridas, cerrar ciclos y conectar a las personas de una manera más auténtica. Decidió entonces que a partir de ese momento no dejaría que el miedo o la vergüenza lo callaran. Ya no guardaría nada para mañana. Las cartas que escribió fueron solo el principio. A partir de ahí Alejandro empezó a expresarse de manera más abierta y honesta, no solo a través de la escritura, sino también en su vida cotidiana. Aprendió a decir «te quiero», a pedir perdón cuando lo necesitaba, a dar las gracias con más frecuencia y a no dejar que el tiempo se escapara, sin aprovechar cada oportunidad de compartir lo que sentía. Ya no tenía miedo de ser vulnerable, de mostrar sus emociones. Sabía que la vida es demasiado corta para esperar al momento perfecto para decir lo que realmente importa. Con el paso del tiempo, Alejandro se dio cuenta de que el dolor por la pérdida de su madre no desapareció, pero su forma de enfrentarlo cambió. Ya no estaba solo con su pesar, ya no sentía que sus palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Ahora, sus sentimientos fluían libremente y de alguna manera sentía que ella siempre estaría cerca, no solo en su recuerdo, sino en cada palabra sincera que ahora era capaz de compartir. Moraleja: no dejes para mañana lo que puedes decir hoy. Las palabras tienen el poder de sanar y conectar. Historia 3. La carretera que nunca termina. Miguel siempre había soñado con ser escritor. Desde joven su cabeza estaba llena de historias, personajes, mundos imaginarios y diálogos que lo mantenían despierto por la noche. Sin embargo, durante años, ese sueño nunca se hizo realidad. Cada vez que pensaba en escribir, surgían excusas. Aún no es el momento adecuado. Primero necesito tener más experiencia. No sé si lo haré bien. Tal vez no valga la pena. La vida de Miguel transcurría entre responsabilidades, compromisos y pequeñas alegrías, pero siempre con la sensación de que su sueño más profundo estaba fuera de su alcance, esperando a que el momento perfecto llegara. A medida que pasaban los años, Miguel se fue convenciendo de que escribir era una meta inalcanzable, un deseo que quedaría guardado en su corazón para siempre. Pensaba que, para ser escritor, debía ser perfecto desde el principio, que sus primeras palabras debían ser tan brillantes como los grandes autores que admiraba. Pero, al mismo tiempo, la frustración crecía dentro de él. Cada día que pasaba sin escribir, sentía que perdía una parte de sí mismo. Las historias seguían dando vueltas en su cabeza, pero nunca lograba plasmarlas en papel. Un día, después de un largo día de trabajo, Miguel se sentó en su escritorio, mirando la pantalla en blanco de su computadora. Ya no podía soportarlo más. Algo dentro de él se rompió. ¿Por qué esperar? Swing se dijo: si nunca empiezo, nunca sabré si puedo hacerlo. Con esa idea, Miguel decidió finalmente dar el primer paso. No sabía por dónde empezar ni cómo lo haría, pero lo único que estaba claro en su mente era que debía comenzar de alguna manera. Al principio, las palabras le parecían torpes y poco inspiradas. Escribió y reescribió párrafos, siempre insatisfecho con el resultado. La perfección, ese ideal que había perseguido tanto, parecía un objetivo lejano e inalcanzable. Sin embargo,
Por primera vez en su vida, Miguel se permitió escribir sin presiones. No se preocupó por la calidad de lo que estaba creando, solo por escribir. Cada palabra que plasmaba en la pantalla se sentía como una liberación, como una pequeña victoria. A medida que avanzaba, algo curioso comenzó a suceder. Dejó de compararse con otros escritores. Dejó de temer que sus textos fueran imperfectos. Empezó a disfrutar del proceso de escribir, de las pequeñas alegrías que venían con cada frase terminada, con cada nuevo capítulo. Descubrió que lo importante no era escribir una obra maestra desde el principio, sino disfrutar de la emoción de crear, sin importar el resultado final. Cada día que se sentaba frente a la computadora, Miguel sentía que avanzaba un poco más. Ya no le preocupaba si sus primeras ideas eran buenas o malas, simplemente las dejaba fluir. Comenzó a entender que el verdadero éxito no radicaba en la perfección, sino en el acto mismo de escribir, en la experiencia de ver cómo las ideas cobraban vida. En vez de esperar a tener todo resuelto, decidió abrazar el caos creativo, aceptando que cada paso, por pequeño que fuera, era parte de un proceso valioso. La escritura se fue convirtiendo en un hábito diario para Miguel. Ya no se detenía a juzgar cada palabra, sino que confiaba en su intuición, dejando que las ideas se desarrollaran de manera orgánica. Había dejado atrás la idea de que todo tenía que ser perfecto. De hecho, descubrió que sus escritos ganaban en autenticidad al no intentar ser algo que no eran. Se dio cuenta de que, al no ser tan rígido consigo mismo, su creatividad fluía con mayor libertad y sus historias empezaron a tener más profundidad y emoción. A medida que pasaba el tiempo, Miguel terminó su primer manuscrito. Aunque sabía que aún había mucho por mejorar, ya no le importaba tanto la perfección. Lo importante era que había dado ese primer paso y que había disfrutado del viaje, de cada momento del proceso creativo. Sentía que había aprendido a confiar en sí mismo, en sus capacidades y en su voz interior. La incertidumbre que antes lo paralizaba ya no tenía el mismo poder sobre él. Se dio cuenta de que no necesitaba esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no existía. El éxito no era una meta en el horizonte, sino el camino mismo. Decidió entonces enviar su manuscrito a varias editoriales, sin expectativas de obtener una respuesta inmediata. Para su sorpresa, una de las editoriales aceptó su trabajo. Al principio, Miguel pensó que era un error, que su historia no merecía esa oportunidad, pero pronto entendió que, más allá de la aceptación externa, lo que realmente importaba era que había empezado a escribir, sin importar lo que el futuro trajera. Con el tiempo, Miguel publicó varios libros, pero lo que más valoraba era el aprendizaje que había adquirido en el proceso. La perfección, se dio cuenta, nunca fue el objetivo. Lo que realmente importaba era haber dado el primer paso y, sobre todo, haber disfrutado de cada paso que lo llevó a cumplir su sueño. Había aprendido que la escritura no era una cuestión de resultados inmediatos, sino de persistencia, de ser fiel a uno mismo y de abrazar el proceso creativo sin miedo al fracaso. Ahora, cada vez que se sentaba a escribir, Miguel sabía que el verdadero éxito estaba en el acto mismo de crear. No importaba cuántas veces se equivocará o cuántos obstáculos encontrará en el camino. Lo importante era seguir avanzando, disfrutar de cada palabra escrita y recordar que la perfección era solo un mito, algo que no debía buscarse, sino simplemente vivir el proceso. Moraleja: la perfección es un mito. Lo importante es dar el primer paso y disfrutar del proceso. Historia 4. El precio de la independencia. Carmen siempre había soñado con vivir en una ciudad vibrante, donde pudiera perseguir sus sueños profesionales y desarrollar todo su potencial. Desde joven, se sentía limitada por su entorno. Una ciudad pequeña donde las oportunidades parecían ser escasas y donde su vida se había reducido a la rutina. Había trabajado duro en su carrera y, aunque tenía un empleo estable,
Sabía que había algo más allá de lo que su ciudad natal podía ofrecerle. La necesidad de crecimiento, de sentir que podía llegar más lejos, era algo que la inquietaba a diario. Había llegado al punto en que ya no podía ignorar el anhelo de una vida más desafiante y llena de posibilidades. Finalmente, después de mucho pensarlo y planearlo, Carmen tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: mudarse a una ciudad diferente para empezar de nuevo. Era un paso grande, un cambio radical, pero estaba decidida a perseguir su sueño. La ciudad a la que se mudó era mucho más grande y dinámica que la suya. Había más opciones profesionales, más gente, más actividades y, en teoría, más oportunidades para alguien con su talento. Pero la realidad no era tan fácil como había imaginado. Los primeros días fueron una mezcla de emoción y miedo. Carmen vivió una montaña rusa de sentimientos. Estaba emocionada por todas las nuevas posibilidades, pero al mismo tiempo se sentía profundamente sola. La vida en la ciudad no era tan acogedora como había esperado. Aunque estaba rodeada de gente, la soledad era abrumadora. No conocía a nadie, no tenía amigos cercanos, y a menudo sentía que el ruido de la ciudad solo hacía que su aislamiento fuera aún más evidente. Extrañaba a su familia, a sus amigos y la familiaridad de su antigua vida. Las calles que, al principio, le parecían llenas de energía y aventura, se sentían ahora ajenas y desorientadoras. En el trabajo las cosas no fueron mucho mejores. Aunque había conseguido un empleo en una empresa que le interesaba, los primeros meses fueron difíciles. La competitividad en el ambiente laboral era alta, y Carmen sentía que no estaba encajando del todo bien. Se encontraba constantemente cuestionándose a sí misma, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Había momentos en los que pensaba en rendirse, regresar a casa y buscar consuelo en la seguridad de lo conocido. Pero algo dentro de ella, una fuerza invisible, la mantenía en pie. Sabía que no podía rendirse tan fácilmente, que este desafío era parte de su crecimiento. Con el tiempo, las dificultades empezaron a suavizarse. Carmen comenzó a conocer a algunas personas que, aunque no reemplazaban a su círculo de amigos de siempre, le ayudaban a sentirse más conectada. Se apuntó a cursos para mejorar sus habilidades profesionales y poco a poco comenzó a forjar su lugar en la empresa. Aunque el camino fue largo, empezó a sentirse más segura de sí misma y de sus capacidades. La independencia, aunque dolorosa al principio, comenzó a darle una fortaleza que nunca había experimentado. Cada paso hacia adelante le enseñaba algo nuevo sobre ella misma. Y aunque los días solitarios aún aparecían, Carmen empezó a encontrar consuelo en el hecho de que estaba construyendo su propio futuro. Las dificultades iniciales, la soledad, las noches en las que se sintió perdida, comenzaron a ser parte de su historia. Una historia que estaba escribiendo con esfuerzo y dedicación. Carmen comprendió que la independencia no solo implicaba tomar decisiones por sí misma, sino también asumir el precio de esos momentos difíciles, de las veces en que se sintió sola o vulnerable. Aprendió que a veces las lecciones más valiosas no se encuentran en los logros inmediatos, sino en la resistencia ante los desafíos, en la capacidad de seguir adelante cuando todo parece complicado. Poco a poco, su vida en la ciudad comenzó a tener sentido. Las relaciones que había empezado a construir se fortalecieron y el trabajo dejó de ser una carga para convertirse en una oportunidad de crecimiento constante. Carmen había aprendido a disfrutar de su propia compañía, a ser autosuficiente, a encontrar su paz en medio del caos de la ciudad. Había descubierto que, aunque la independencia venía con sacrificios, también le otorgaba una libertad incomparable, una sensación de control sobre su vida y sus decisiones. Estaba viviendo en un lugar donde cada paso la acercaba más a la persona que quería ser. Años después, cuando Carmen miraba atrás, veía la mujer que había llegado a ser gracias a la decisión que tomó en su momento.
Su carrera estaba en auge. Su vida personal se había enriquecido con nuevas experiencias y amistades. Y, lo más importante, sentía una satisfacción profunda al saber que había logrado lo que se propuso. La independencia le había costado, sí, pero el precio que pagó valió la pena. Había aprendido a ser fuerte, a confiar en sí misma y, lo más importante, a tomar las riendas de su propia vida. Carmen comprendió que ser independiente no solo significa tomar decisiones por uno mismo, sino también ser capaz de enfrentarse a las dificultades con valentía, de aprender a manejar la soledad y la incertidumbre. La independencia no es fácil, pero es un camino que te permite descubrir todo lo que eres capaz de lograr. En el fondo, Carmen sabía que había tomado la decisión correcta, porque esa independencia le había dado un crecimiento personal invaluable, una libertad que no cambiaría por nada en el mundo. Moraleja: ser independiente tiene un precio, pero es el precio más alto que vale la pena pagar por tu libertad. Historia 5. El peso de las expectativas. Javier siempre había vivido bajo la sombra de las expectativas de su familia. Desde que tenía memoria, su vida parecía estar trazada por los deseos y sueños de su padre. La empresa familiar, una prestigiosa firma de abogados, había sido el legado de generaciones, y su padre había dejado claro desde su infancia que esperaba que Javier continuara con esa tradición. Desde los primeros años de escuela, Javier se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. El camino ya estaba decidido para él. Su destino parecía estar sellado. Estudiar derecho, seguir los pasos de su padre y, algún día, tomar las riendas de la empresa. Al principio, Javier no se opuso. Como niño, aceptó la idea con una inocencia casi natural. Pero a medida que crecía, comenzó a sentirse atrapado en una vida que no había elegido. Aunque sus notas eran excelentes y cumplía con las expectativas académicas de su familia, algo dentro de él no encajaba. No disfrutaba las largas horas de estudio, ni la idea de pasar su vida entre contratos y juicios. En su interior había una chispa que anhelaba algo diferente: el diseño gráfico. Desde pequeño, Javier había tenido una fascinación por el arte y la creatividad, pero nunca se atrevió a hablar de ello. Sabía que, si lo hacía, sería rechazada. La familia no entendía su pasión por algo tan incierto como el arte digital. Su futuro estaba predeterminado, y en su mente, salir de esa senda significaba decepcionar a todos los que lo habían apoyado hasta ese momento. A medida que pasaban los años, la presión se hacía más palpable. Su padre, cada vez más enfocado en su legado, le recordaba constantemente la importancia de seguir con la tradición. «Serás el próximo gran abogado de la familia, Javier», le decía con orgullo. «Este es tu destino». Las palabras, aunque llenas de cariño y expectativas, comenzaron a pesarle. Javier sentía que sus sueños, sus deseos personales, se ahogaban bajo la creciente presión de ser lo que los demás esperaban que fuera. Se encontraba en una encrucijada: seguir la senda trazada por su familia, que le ofrecía estabilidad y seguridad, o arriesgarlo todo por una pasión que, aunque profundamente arraigada en su ser, parecía poco realista e incluso irresponsable. Una noche, después de una larga jornada en la oficina de su padre, Javier se encontró frente a un dilema. Había acabado un proyecto en su tiempo libre, un diseño gráfico que había estado trabajando durante semanas. Cuando lo miró, se dio cuenta de lo feliz que le hacía. Era su arte, su creación, y no podía ignorar más el deseo de perseguir esa pasión. Ese mismo día, mientras su familia cenaba junta, Javier tomó una decisión que cambiaría su vida. Sin previo aviso, le dijo a su padre que no seguiría sus pasos en la empresa familiar. Explicó que su verdadera pasión era el diseño gráfico y que había decidido estudiar esa carrera, independientemente de las expectativas que habían puesto sobre él. La reacción de su familia fue inmediata y fulminante. Su padre se quedó en silencio, claramente enojado.
mientras su madre intentaba suavizar la situación. Sus hermanos, sorprendidos, no sabían qué decir. Los silencios incómodos y las miradas de desaprobación hicieron que Javier se sintiera aún más inseguro de su decisión. Nadie comprendía su necesidad de seguir su propio camino. Las críticas fueron duras y las palabras hirientes. «Eres un tonto si dejas esto por algo tan incierto», le dijo su padre. «El diseño gráfico no te llevará a ningún lado», agregó su madre, preocupada por su futuro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Javier vivió momentos de duda y miedo, sintiendo la presión de las expectativas familiares que lo rodeaban. Pensó que tal vez había cometido un error, que tal vez lo que había elegido no era tan viable como él pensaba. Sin embargo, a pesar de las críticas y de la incomprensión, algo en su interior seguía empujándolo hacia adelante. Sabía que debía seguir su pasión porque, al final, su vida le pertenecía a él, no a los demás. Decidió inscribirse en una escuela de diseño gráfico y empezar desde cero. No le fue fácil. La inseguridad, el miedo al fracaso y la constante comparación con su familia le pesaban en cada paso. Pero, al mismo tiempo, cada clase, cada proyecto que completaba, lo llenaba de una satisfacción profunda. Poco a poco, Javier fue creando una cartera de trabajos, empezando a hacer proyectos pequeños por su cuenta, y con el tiempo, consiguió sus primeros clientes. Las primeras victorias fueron modestas pero valiosas. Con cada éxito, la confianza en su elección creció. Un par de años después, Javier comenzó a destacarse en su campo. Su estilo único y su dedicación al diseño le ganaron una reputación entre sus colegas y clientes. A pesar de que su relación con su familia seguía siendo tensa, comenzó a sentirse más seguro de sí mismo. Empezó a entender que no podía vivir bajo la sombra de las expectativas de los demás, y que su felicidad no dependía de la aprobación de su familia o de la sociedad. Su verdadero éxito no radicaba en las expectativas que le habían impuesto, sino en la libertad de ser quien realmente era, de seguir sus propios sueños y pasiones. Finalmente, después de mucho tiempo, su padre lo llamó para felicitarlo. Había visto el éxito que Javier había alcanzado con su propio esfuerzo, y le había demostrado que había tomado la decisión correcta. Aunque no entendía completamente el mundo del diseño gráfico, comenzó a respetar el coraje y la determinación de su hijo. Javier le había demostrado que no importa el camino que tomes, siempre que sea el que tú eliges, el que realmente te llena de pasión. Moraleja: no dejes que las expectativas ajenas te definan. Solo tú sabes cuál es tu verdadero camino. Historia 6. La decisión en el cruce de caminos. Marta llevaba años trabajando en una oficina de seguros, un trabajo que, aunque seguro y bien remunerado, le resultaba monótono y carente de propósito. Desde que comenzó a estudiar administración de empresas, su mayor sueño había sido ser emprendedora. Había imaginado miles de veces cómo sería dirigir su propio negocio, tomar las riendas de un proyecto que fuera realmente suyo. Sin embargo, la realidad de la vida adulta se había encargado de modificar esos sueños. La estabilidad de su empleo, aunque insatisfactoria, la mantenía atrapada en una rutina cómoda. El salario era constante, las responsabilidades predecibles y sobre todo no corría el riesgo de fracasar. Pero por dentro, Marta sentía que algo importante faltaba. No era feliz, no sentía pasión por lo que hacía, y cada vez que pensaba en su futuro, se encontraba con un vacío que solo el emprendimiento parecía poder llenar. Un día, mientras revisaba unos correos en su computadora, Marta vio un anuncio en línea sobre un curso de emprendimiento. El título era lo suficientemente intrigante como para llamar su atención: Transforma tu pasión en negocio. Ese pequeño clic la llevó a explorar una serie de seminarios y artículos sobre cómo empezar a emprender, cómo crear una empresa desde cero. Durante días, Marta se sumergió en este mundo nuevo, llenándose de ideas, estrategias y consejos de personas que, como ella,
Alguna vez habían estado atrapadas en empleos que no les satisfacían. Sin embargo, mientras más aprendía, más se incrementaba su duda interna. Emprender parecía fascinante, pero también aterrador. ¿Realmente podía arriesgar su estabilidad por algo tan incierto? ¿Y si fracasaba? El miedo al desconocido futuro la paralizaba. Pasaron semanas de reflexión, de momentos en los que la idea de renunciar a su empleo parecía estar al alcance de su mano, pero siempre había algo que la detenía: el miedo. El miedo a no tener éxito, a perder la seguridad financiera, a fallar y defraudar a quienes la rodeaban. Marta pasaba sus noches dando vueltas en la cama, repitiéndose una y otra vez las mismas preguntas. ¿Estoy lista para esto? ¿Es este el momento adecuado? Pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que el miedo nunca desaparecería. Siempre habría incertidumbre en cualquier decisión que tomara. Y la verdad era que, aunque su trabajo actual le daba seguridad, esa seguridad no le estaba proporcionando la satisfacción que deseaba. Un día, después de otra reunión aburrida con sus compañeros de trabajo, Marta salió al parque para despejar su mente. Mientras caminaba por un sendero tranquilo, observó a una pareja de ancianos sentados en una banca, sonriendo y disfrutando del día. De repente, le vino a la mente una imagen vívida de sí misma, en sus últimos años de vida, mirando atrás y preguntándose qué habría pasado si hubiera dado ese paso hacia el emprendimiento. ¿Se arrepentiría de no haberlo intentado? El pensamiento fue suficiente para que, por fin, tomara una decisión. El siguiente lunes, Marta presentó su renuncia en la oficina. La decisión no fue fácil, y al principio fue recibida con sorpresa y desconcierto. Algunos de sus compañeros se sorprendieron, otros intentaron persuadirla para que reconsiderara. Sin embargo, Marta ya había tomado la decisión. Iba a emprender. Decidió que no podía seguir viviendo con miedo, que su vida merecía algo más que una rutina segura, pero insatisfactoria. Su pasión por el diseño de interiores, que había sido su hobby durante años, sería la base de su nuevo proyecto. Decidió abrir su propia tienda en línea de decoración y asesoría en diseño de espacios. Al principio, los primeros meses fueron difíciles. Marta se enfrentó a innumerables desafíos: la falta de recursos, la incertidumbre sobre cómo manejar las finanzas de un negocio y la dificultad de darse a conocer en un mercado lleno de competencia. La inseguridad era constante y muchas veces pensó en rendirse. Había días en los que las ventas no llegaban y otros en los que los clientes no estaban satisfechos con el producto o servicio. Cada error parecía un recordatorio de que el camino que había elegido no era fácil, y las dudas sobre si había tomado la decisión correcta la acosaban constantemente. Pero a medida que pasaba el tiempo, Marta fue aprendiendo. Aprendió a manejar el miedo y la incertidumbre, a no tomar los fracasos como una señal de derrota, sino como una oportunidad para mejorar. En lugar de rendirse, comenzó a ver cada dificultad como una lección que la acercaba más a su objetivo. A través de la persistencia, la investigación y el esfuerzo constante, fue mejorando sus habilidades empresariales. Logró crear una red de clientes leales y poco a poco, su negocio comenzó a despegar. Lo más importante que Marta descubrió durante este proceso fue que, a pesar de todas las dificultades, se sentía más viva que nunca. Estaba aprendiendo a ser resiliente, a confiar en sus propias decisiones y a manejar los altibajos con una nueva perspectiva. Lo que más la sorprendió fue la confianza en sí misma que fue ganando en el camino. Ya no tenía miedo de los desafíos, porque entendió que cada uno de ellos era parte de su crecimiento personal y profesional. Un año después de haber comenzado su negocio, Marta miraba atrás con una sonrisa en el rostro. Aunque no había alcanzado el éxito rotundo que había imaginado, había logrado algo mucho más valioso. Había demostrado a sí misma que era capaz de tomar decisiones importantes y seguirlas con determinación. Su negocio estaba funcionando, pero lo que más le importaba era lo que había ganado en el proceso.
una confianza profunda en sí misma, una capacidad para enfrentar cualquier desafío y, sobre todo, la certeza de que había hecho lo correcto al seguir su corazón y tomar el riesgo. Moraleja: las decisiones difíciles son las que más nos enseñan. El miedo es solo un paso más hacia el crecimiento. Historia 7. El poder de la paciencia. Roberto siempre había sido una persona inquieta, ansiosa por alcanzar sus metas y probar su valía en el mundo profesional. Desde que terminó sus estudios universitarios, se lanzó al mercado laboral con la esperanza de encontrar el trabajo perfecto que le permitiera demostrar todo lo que había aprendido. Sin embargo, la realidad fue mucho más difícil de lo que había anticipado. A pesar de enviar cientos de currículos, asistir a entrevistas y hacer todo lo posible por destacarse, las oportunidades que deseaba parecían esquivas. Pasaron los meses, luego los años, y Roberto se encontró atrapado en una rutina que no le satisfacía, trabajando en empleos temporales y de baja remuneración que nada tenían que ver con lo que realmente quería hacer. Aunque no se sentía completamente realizado, se aferraba a la esperanza de que en algún momento llegaría la oportunidad que estaba esperando. Al principio, la frustración era leve. Roberto intentaba mantener una actitud positiva, diciendo que, tarde o temprano, el momento adecuado llegaría. Pero con el tiempo, la ansiedad empezó a hacerse más presente. A medida que veía a sus compañeros de universidad avanzar en sus carreras y alcanzar puestos importantes, no podía evitar preguntarse qué estaba haciendo mal. Sentía que no importaba cuánto se esforzara, las puertas seguían cerrándose. La comparación con los demás lo afectaba profundamente. Las dudas sobre su capacidad, sobre si alguna vez encontraría el trabajo adecuado, se apoderaban de él. Un día, después de otra entrevista fallida, Roberto decidió que ya no podía seguir esperando. Se sentía agotado, frustrado y, sobre todo, impaciente. Creía que su esfuerzo no estaba siendo recompensado y que, si no obtenía lo que quería de inmediato, nunca lo lograría. Pero a pesar de su frustración, un pensamiento persistente lo hizo reflexionar. Tal vez el problema no es que no esté haciendo lo suficiente. Tal vez el problema es que no estoy aprendiendo a esperar. En los días siguientes, Roberto comenzó a buscar una forma de cambiar su mentalidad. En lugar de concentrarse únicamente en las oportunidades que no llegaban, decidió centrarse en mejorar continuamente y en aprovechar al máximo el tiempo que tenía. Decidió que no seguiría esperando a que alguien le ofreciera la oportunidad de su vida, sino que, mientras esperaba, seguiría creciendo profesionalmente, mejorando sus habilidades y aprendiendo cosas nuevas. Comenzó a asistir a cursos online relacionados con su campo de interés, perfeccionó su CV y empezó a crear una red de contactos más activa. En lugar de sentir que las puertas estaban cerradas, comenzó a ver que cada paso que daba lo acercaba un poco más a la persona que quería ser. Pasaron meses y Roberto comenzó a notar pequeños cambios. Aunque seguía sin encontrar el trabajo de sus sueños, empezó a sentirse más preparado para cualquier oportunidad que surgiera. Su confianza aumentaba, y aunque la espera seguía siendo difícil, dejó de sentir que su esfuerzo era en vano. Comprendió que cada rechazo, cada oportunidad perdida, le estaba enseñando algo valioso. Estaba aprendiendo a ser paciente y, sobre todo, a entender que el éxito no siempre llega de manera inmediata, sino que es el resultado de un proceso constante de aprendizaje y perseverancia. Finalmente, después de más de 2 años de lucha y esfuerzo, Roberto recibió una oferta de trabajo que, en sus propios términos, era exactamente lo que había estado esperando. No solo era el puesto que quería, sino que estaba en una empresa que valoraba la creatividad y el enfoque que él había ido desarrollando. Sin embargo, lo que más le sorprendió no fue la oferta en sí misma, sino lo que había cambiado en él durante esos 2 años. Al mirar atrás, se dio cuenta de que lo que más le había costado no había sido la espera en sí misma,
sino la capacidad de mantener la calma y seguir avanzando a pesar de la incertidumbre. Había aprendido a disfrutar del proceso, a confiar en que, aunque el éxito no llegara de inmediato, cada paso dado lo acercaba más a su objetivo. Lo que al principio parecía una espera interminable, se había convertido en una experiencia de crecimiento personal y profesional. En su nuevo trabajo, Roberto descubrió que su verdadera habilidad no solo era hacer bien su trabajo, sino también ser capaz de manejar los momentos difíciles con paciencia. Aprendió a tomar cada desafío como una oportunidad para seguir mejorando. Y lo más importante, entendió que el camino hacia el éxito no siempre es lineal. No se trataba solo de esperar, sino de saber cómo actuar mientras se esperaba, de cómo hacer de cada momento una lección valiosa, incluso en los periodos de incertidumbre. Moraleja, la paciencia no es esperar, es saber cómo actuar mientras esperas. Historia 8. El riesgo de ser vulnerable. Carolina siempre había sido una persona reservada, cautelosa al compartir sus pensamientos más profundos y emociones. Desde joven, aprendió a construir muros a su alrededor, convencida de que mostrar su vulnerabilidad solo traería dolor y sufrimiento. Había visto a amigos y familiares atravesar momentos difíciles, sufriendo por los traumas de abrir su corazón a los demás. En su vida adulta, esa lección se convirtió en una regla personal. Nunca dejaría que nadie llegara demasiado cerca. Había aprendido a protegerse de la decepción y el rechazo a través de la distancia emocional. En el trabajo, en las amistades e incluso en su familia, Carolina mantenía una fachada de fortaleza e indiferencia, sin permitir que otros percibieran sus inseguridades. Sin embargo, esa estrategia, que le había permitido sentirse segura, también la había dejado solitaria. Aunque tenía amigos y colegas, siempre sentía una desconexión. Las conversaciones superficiales, las sonrisas amables y las charlas formales no la satisfacían. En su interior, anhelaba algo más profundo, algo real, pero el miedo a la vulnerabilidad la mantenía atrapada en una rutina emocionalmente cerrada. Carolina se sentía sola, no por la falta de personas en su vida, sino por la falta de conexiones genuinas. En sus momentos más solitarios, se preguntaba si alguna vez podría abrirse a alguien y ser completamente honesta sobre sus sentimientos. Todo cambió el día que recibió una llamada que sacudió su mundo. Su madre, con quien tenía una relación distante, sufrió un accidente. Carolina fue informada de que su madre estaba en el hospital, pero que no corría peligro. Al principio, se sintió desconcertada, incluso aliviada, al saber que la situación no era tan grave. Pero al llegar al hospital y ver a su madre en la cama, con la cara cansada y los ojos apagados, algo se rompió dentro de ella. Durante años, había guardado resentimientos, se había distanciado emocionalmente de su madre por las diferencias en su relación, pero esa situación la hizo enfrentar su propia vulnerabilidad de una manera que nunca había imaginado. Esa noche, mientras su madre descansaba, Carolina se quedó sola en la habitación. Miró a su madre dormida y por primera vez se dio cuenta de cuánto la necesitaba. Pensó en todas las veces que había reprimido sus emociones, en todo lo que había guardado para sí misma, pensando que así estaba protegiéndose. Sin embargo, esa autodefensa había hecho que se perdiera en la vida, desconectada de las personas más cercanas a ella. En ese momento, Carolina entendió que su miedo a ser vulnerable no solo la había aislado de los demás, sino también de sí misma. Decidió que era hora de cambiar. A partir de ese día, Carolina comenzó a dar pequeños pasos para abrirse más. El primer cambio fue hablar con su madre. Aunque nunca habían tenido una conversación profunda ni emocional, Carolina decidió sentarse junto a ella y decirle lo que sentía. «Te quiero, mamá», fueron sus primeras palabras, las cuales le costaron más de lo que había imaginado. Pero cuando su madre, con voz suave, respondió, «Yo también te quiero, hija», algo dentro de Carolina se aflojó.
Por primera vez en años, sintió una conexión auténtica con su madre. No se trataba de una conversación grandiosa, ni de palabras perfectas, sino de una simple apertura de corazón. Fue un primer paso hacia la vulnerabilidad, pero un paso significativo. A medida que los días pasaban, Carolina comenzó a aplicar esa misma honestidad en otros aspectos de su vida. En su trabajo, comenzó a compartir más de sí misma con sus compañeros. Aunque al principio era incómodo y sentía que estaba exponiéndose demasiado, pronto se dio cuenta de que sus colegas apreciaban esa autenticidad. Empezaron a verla de manera diferente. Ya no era la persona distante y cerrada emocionalmente, sino alguien con quien podían conectarse de forma genuina. Las conversaciones con sus amigos, antes superficiales, empezaron a ser más profundas, más honestas. Carolina comenzó a escuchar, realmente escuchar, lo que los demás tenían para decir, y a compartir también sus propios pensamientos y preocupaciones. Descubrió que, al abrirse, los demás también se abrían, creando un ciclo de conexión emocional que nunca había experimentado. Lo más sorprendente para Carolina fue que, al permitir que los demás vieran su vulnerabilidad, no solo formó relaciones más profundas, sino que también descubrió una fortaleza interna que nunca había conocido. A medida que se abría más, sentía menos miedo, menos ansiedad. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no significaba debilidad, sino coraje. Era la capacidad de mostrarse tal y como uno es, sin máscaras ni pretensiones. El temor al juicio y al rechazo seguía presente, pero ya no la controlaba. Carolina comenzó a entender que, al abrir su corazón, se estaba liberando, y que las conexiones más genuinas solo podían surgir cuando uno se atrevía a ser vulnerable. Su vida empezó a cambiar de maneras que nunca imaginó. Comenzó a disfrutar más de las relaciones con su familia y amigos, ya que ahora podía compartir sus miedos, esperanzas y sueños sin temor a ser rechazada. El miedo a la vulnerabilidad, que había sido su mayor obstáculo, se convirtió en una fuente de crecimiento personal. No solo aprendió a aceptar sus propios sentimientos, sino que también fue capaz de entender y aceptar los de los demás. Las barreras emocionales que había construido durante años se desmoronaron, y lo que quedó fue una sensación de libertad y conexión real. Un día, mientras paseaba por el parque, Carolina se encontró con un viejo amigo de la universidad que no había visto en años. Durante su encuentro no se limitó a hablar de cosas triviales, sino que comenzó a compartir con él las dificultades que había atravesado en su vida, las inseguridades que aún llevaba consigo y la forma en que había cambiado en los últimos meses. Su amigo, al escucharla, se mostró profundamente conmovido. «Nunca imaginé que estuvieras pasando por todo eso», le dijo. «Es impresionante lo que has logrado al abrirte a los demás. Yo también tengo mis propios miedos, pero al escucharte me doy cuenta de que no estoy solo». Esa conversación fue un recordatorio para Carolina de cuán poderosa puede ser la vulnerabilidad. Al compartir sus propias luchas, había creado un espacio seguro para que su amigo también se abriera. De repente, entendió que, al ser vulnerable, no solo estaba conectando consigo misma y con los demás, sino también ayudando a los otros a sentirse libres para ser quienes realmente eran. Moraleja: la vulnerabilidad no es debilidad, es la llave para conectar de manera genuina con los demás. Historia 9. El valor de soltar. Andrés había conocido a Lucas desde que eran niños. Se habían criado en el mismo barrio, compartiendo no solo juegos, sino también secretos, risas y sueños. A lo largo de los años, Andrés siempre había considerado a Lucas su mejor amigo, alguien en quien podía confiar en cualquier momento, alguien que estaba ahí para él, tanto en los buenos como en los malos momentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Andrés comenzó a notar algo en la relación que no podía ignorar. Aunque Lucas estaba presente en su vida,
no lo hacía de manera saludable. Las constantes bromas a costa de sus inseguridades, las críticas disfrazadas de consejos y la manera en que, en más de una ocasión, Lucas lo menospreciaba frente a otros, empezaron a afectar a Andrés de formas sutiles pero profundas. Al principio, Andrés pensó que quizás estaba exagerando. Lucas siempre había sido un poco sarcástico y tal vez, pensó Andrés, esas bromas y comentarios negativos eran solo parte de su forma de ser. Pero a medida que pasaban los meses, Andrés empezó a sentirse más pequeño cada vez que estaba con él. Se dio cuenta de que su autoestima había comenzado a decaer. Cada vez que Lucas se burlaba de él o le decía que no era lo suficientemente bueno, Andrés intentaba convencerse de que no importaba, que las palabras no deberían afectarlo. Pero lo cierto era que sí lo hacían. Y de alguna manera, Andrés había llegado a pensar que no merecía algo mejor. Lo peor de todo era que Andrés había aceptado que las críticas de Lucas eran algo natural. De alguna manera, se había convencido de que las personas que más te quieren son las que te dicen las cosas más duras, y que eso era una señal de que te importaban. Pero a medida que el tiempo pasaba, Andrés comenzó a ver que la relación no era sana. Ya no solo se sentía menospreciado, sino que también se sentía agotado emocionalmente. Sus conversaciones siempre terminaban con él sintiéndose mal consigo mismo, con una sensación de vacíos y frustración que no podía ignorar por más tiempo. En una de sus conversaciones, mientras Lucas le hacía un comentario hiriente sobre sus planes futuros, Andrés sintió como si algo en su interior se rompiera. Estaba cansado de ser la víctima de las constantes críticas. Se dio cuenta de que había permitido que la relación fuera así durante tanto tiempo, por miedo a la soledad, por miedo a perder a alguien que había sido tan importante en su vida. Pero lo más importante que Andrés comprendió en ese momento fue que, al aferrarse a esa amistad tóxica, estaba poniendo en segundo plano su propio bienestar emocional y su crecimiento personal. Estaba sacrificando su paz y su felicidad por alguien que nunca había mostrado respeto ni amor genuino hacia él. Esa noche, Andrés no pudo dormir. La conversación con Lucas lo había dejado pensativo y con una sensación de incomodidad profunda. Se pasó horas reflexionando sobre los años de amistad que había compartido con él. Recordaba todos los momentos felices, pero también se dio cuenta de todos los momentos en los que había sido menospreciado, ignorado o ridiculizado. Al final, Andrés llegó a la conclusión de que la única forma de sanar y crecer era soltando a Lucas. Soltar no significaba odiar, no significaba borrar todos los recuerdos ni negar lo que habían sido. Soltar significaba dejar ir todo lo que le hacía daño para poder avanzar y ser la mejor versión de sí mismo. Decidió que lo mejor sería hablar con Lucas, ser honesto sobre cómo se sentía y dar un paso atrás. La mañana siguiente, Andrés se encontró con su amigo en el café donde solían reunirse. Sin preámbulos, le dijo a Lucas lo que había estado guardando en su corazón durante tanto tiempo. Le habló de cómo sus palabras y actitudes lo habían lastimado, de cómo su relación había dejado de ser una fuente de apoyo y se había convertido en una carga emocional. Explicó que aunque siempre lo había considerado su mejor amigo, ya no podía seguir manteniendo esa amistad tóxica. Lucas, sorprendido, intentó justificar sus comentarios, pero Andrés ya había tomado su decisión. Sabía que no podía seguir en una relación que lo estaba arrastrando hacia abajo, que lo estaba impidiendo crecer. Lo más difícil para Andrés no fue hablar con Lucas, sino aceptar que, aunque esa decisión era lo mejor para él, también implicaba el dolor de soltar algo que había sido una parte importante de su vida durante tanto tiempo. En los días que siguieron, Andrés se sintió vacío. Aunque sabía que había hecho lo correcto, el proceso de desprenderse de una amistad que había definido gran parte de su vida no fue fácil. Enfrentó momentos de soledad, dudas y, en ocasiones, un sentimiento de culpa por alejarse de alguien que alguna vez fue muy cercano. Sin embargo,
Pronto se dio cuenta de que, a pesar del dolor, había ganado algo mucho más importante: la libertad para ser quien realmente era, sin las cadenas de la toxicidad de esa relación. Con el tiempo, Andrés comenzó a sentirse más fuerte. Empezó a rodearse de personas que lo valoraban y lo respetaban por lo que era, sin necesidad de hacer sacrificios emocionales o tolerar comportamientos dañinos. Descubrió que las relaciones saludables son aquellas que se basan en el respeto mutuo y el apoyo genuino. Andrés comenzó a reconstruir su autoestima y a redescubrir sus pasiones, cosas que había dejado de lado por tanto tiempo. Se dio cuenta de que, al soltar lo que le hacía daño, había creado espacio en su vida para lo que realmente merecía. Años después, Andrés miraba hacia atrás y se sentía orgulloso de la decisión que había tomado. Aunque al principio fue difícil, había aprendido una lección invaluable. Soltar a alguien que te hace daño no es un acto de debilidad ni de abandono, sino un acto de valentía. Es una forma de decirte a ti mismo que mereces ser feliz, que tu bienestar emocional es lo más importante. Y lo más importante de todo, Andrés aprendió que al soltar lo que lo retenía, había permitido que su vida se llenara de nuevas posibilidades, de personas que lo apoyaban y lo respetaban. Soltar no era rendirse, era dar un paso hacia el crecimiento. Moraleja: a veces, soltar lo que te hace daño es el acto más valiente que puedes hacer por ti mismo. Historia 10. El miedo al fracaso. Elena había soñado con crear su propio negocio durante años. Desde que era pequeña, siempre se sintió atraída por el mundo del diseño y la creatividad, imaginando constantemente nuevas ideas, proyectos y formas innovadoras de conectar con las personas. A lo largo de su vida, había experimentado una pasión inexplicable por el arte y el diseño, y había trabajado durante años en el ámbito corporativo, donde aprendió muchas habilidades. Sin embargo, algo siempre la había frenado: el miedo al fracaso. Esa sensación de no ser lo suficientemente buena, de que sus ideas no serían bien recibidas o de que no sería capaz de sostener un negocio propio, la mantenía paralizada. Aunque su mente estaba llena de ideas geniales y su corazón latía con fuerza por la posibilidad de hacer algo propio, Elena nunca se atrevió a dar el primer paso. Había estudiado cómo otros habían lanzado sus negocios, veía casos de personas que habían tenido éxito, pero también veía a aquellos que habían fracasado, y ese fracaso la aterraba. No podía soportar la idea de no cumplir sus expectativas, de que sus amigos y familiares la vieran como alguien que había fallado. El miedo la mantenía atrapada en un ciclo de dudas y su proyecto seguía guardado en un rincón de su mente, esperando el momento perfecto que nunca llegaba. Pero un día, todo cambió. Elena pasó por una situación difícil en su trabajo, donde la empresa en la que estaba trabajando decidió reestructurarse y muchos empleados fueron despedidos. En medio de la confusión y la incertidumbre, Elena sintió una extraña sensación de alivio, como si la vida le estuviera dando una señal de que era hora de tomar el control de su propio destino. Esa noche, al regresar a casa, se sentó frente a su escritorio, abrió su computadora y comenzó a escribir. No sabía exactamente cómo lo haría, ni qué tan complicado sería, pero lo que sí sabía era que tenía que intentarlo. Decidió dejar de lado los miedos, las dudas y las preocupaciones, y simplemente comenzar. Con cada paso que dio, Elena se enfrentó a los temores que la habían paralizado durante tanto tiempo. Al principio, todo parecía incierto y las dificultades surgieron rápidamente. Su primer intento de conseguir clientes fue un fracaso rotundo. Sus diseños no fueron bien recibidos y las primeras propuestas comerciales que envió fueron rechazadas. En lugar de rendirse, Elena decidió seguir adelante, aunque el golpe a su confianza fue fuerte. Cada rechazo la hirió, pero también la hizo más fuerte. Se dio cuenta de que cada vez que algo no salía como lo planeaba, aprendía algo nuevo.
cómo comunicar mejor sus ideas, cómo escuchar las necesidades de sus clientes y cómo mejorar sus diseños. Lo que más le costaba aceptar era que el fracaso no era un enemigo, sino una lección. Había estado tan enfocada en la perfección que nunca le permitió al proceso ser imperfecto. Empezó a entender que la clave no estaba en evitar el fracaso, sino en aprender a usarlo a su favor. Cada vez que algo no funcionaba, Elena hacía un análisis de lo sucedido, ajustaba su enfoque y probaba algo nuevo. Se dio cuenta de que el fracaso no era el final, sino una parte del proceso de crecimiento. Con el tiempo, comenzó a ver cómo cada obstáculo la acercaba más a la persona y al negocio que quería construir. A medida que los meses pasaban, la perseverancia de Elena comenzó a dar frutos. Logró conseguir sus primeros clientes recurrentes, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a adaptarse, a escuchar y a ser flexible. Las cosas no siempre salían como las planeaba, pero eso ya no la detenía. Incluso cuando algo no funcionaba, se enfocaba en lo que podía mejorar y cómo podía aprovechar las oportunidades que surgían a partir de los fracasos. Con el tiempo, el negocio de Elena comenzó a crecer, pero no fue gracias a una estrategia infalible o una idea innovadora que ella hubiera tenido desde el principio. Fue el resultado de sus esfuerzos constantes, de su capacidad para aprender de sus errores y de su determinación para no rendirse a pesar de los fracasos. La confianza en sí misma comenzó a surgir de una manera orgánica. Ya no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse válida. Sabía que, aunque las cosas no siempre salieran como quería, cada paso que daba la estaba acercando a su objetivo. Un día, al mirar atrás, Elena se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había superado tantos miedos y obstáculos, y lo más importante, había aprendido a ver el fracaso desde una perspectiva completamente diferente. Ya no lo veía como algo que la derribaría, sino como una herramienta que la ayudaba a crecer. Cada error, cada rechazo y cada dificultad la habían fortalecido y la habían enseñado lecciones valiosas que no podía haber aprendido de otra manera. En una de sus entrevistas con un cliente potencial, Elena le compartió su experiencia. El cliente, impresionado por su perseverancia, le comentó: «La mayoría de las personas se rinden cuando las cosas no van bien, pero tú seguiste adelante y aprendiste de cada tropiezo. Eso es lo que realmente marca la diferencia». Elena sonrió, reconociendo que, en ese momento, ya no le importaba tanto el resultado final, sino todo lo que había aprendido en el proceso. Sabía que el verdadero éxito no era evitar el fracaso, sino abrazarlo como parte del camino hacia sus metas. Moraleja: el fracaso no es el final, es parte del proceso de crecimiento. Aprender de él es lo que realmente importa. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.